atemorizarme. Y precisamente, ¿verdad? Él es nuestra salvación. Y dice el Salmo 3, versículo 8, la salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Así que vamos a entonar este canto de la salvación es del Señor. Se levante, canta
salvación. Pueden ocupar sus lugares. Gracias a Dios porque el Señor pone jóvenes para que le alaben, ¿verdad? No está nuestro hermano Johan, pero bueno, hay de sobra jóvenes. Vamos a buscar en nuestras Biblias, hermanos, el Salmo 27. Vamos a tener esta lectura completa, son 14 versículos. Salmo 27, del 1 al 14. Ahí como título dice, Jehová es mi luz y mi salvación. Yo voy a tener esta lectura, ustedes me siguen con sus vistas, hermanos. La palabra del Señor dice así, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo, porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en lo alto, luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz, con que a ti clamo, ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda ha sido, no me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por la senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Vamos a tener la predicación con nuestro hermano pastor. Hola, nuevamente buenas tardes a los que no les he saludado. Vamos a meditar en este pasaje que nos acaba de leer nuestro hermano Jero, Salmo 27. Y especialmente vamos a leer del versículo 1 al 3 una vez más. Dice así, todos juntos leemos este salmo, Salmo 27, 1 al 3. Dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temeré mi corazón. Aunque levante guerra, yo estaré confiado. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por la bendición que nos das de podernos reunir y poder meditar en esta palabra tuya. Gracias, Señor, porque en ella podemos encontrar
la fortaleza que necesitamos, la dirección que necesitamos, la luz en medio de la oscuridad. Señor, gracias por tu palabra, porque tú nos la has revelado y ahí está, Señor, para que la meditemos, para que tomemos la enseñanza para nuestra vida. Ruego, Padre, que tu Espíritu Santo nos dé la sabiduría, en lo personal a mí, para compartir, y a toda tu iglesia, para que podamos comprender la verdad de tu palabra y la apliquemos de manera práctica en nuestra vida. En tus manos nos ponemos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues muy bien. Permítame, que se me olvidó el aparato. Ya, creo que ya, no sé. ¿Sí? ¿Se oye? ¿Se oye? ¿Está bien? Ok. Muy bien. Es un salmo hermoso que escribió el rey David en un tiempo, como muchos de los tiempos que él escribió, tiempos no fáciles, tiempos difíciles, donde pasaba momentos de aflicción, donde pasaba tiempos de adversidad. Pero este es un salmo podemos decir, como una declaración de victoria que él tiene en Dios, porque este salmo habla exactamente de esa confianza que tiene en Dios, y ese es el título: Confianza en Dios en medio de la aflicción. Ese es el título del sermón. Y para poder entrar en este salmo, podemos decir que uno de los sentimientos con los que más batallamos los seres humanos es con el temor. A veces hay momentos hay momentos en el que nos llenamos de temor, hay cosas que nos atemorizan y muchas veces no sabemos cómo controlarnos, no sabemos cómo evitarlos. Y aunque nosotros leemos dentro de la palabra de Dios muchas ocasiones de que el Señor nos dice que no temamos porque Él está con nosotros, como el pasaje que acabamos de leer, y aunque lo sabemos, nos resulta difícil aceptarlo o más que nada aplicarlo en nuestra vida, de una manera práctica. Este salmo que acabamos de leer, que es el Salmo 27, en él podemos encontrar algunos elementos importantes que pueden ayudar en nuestra vida, a la vida de cada uno de nosotros, ya seamos jóvenes, adultos, cualquier edad, familias que estamos pasando o que pasemos por tiempos difíciles. En él podemos encontrar cómo podemos desechar el temor, la angustia, la depresión, pues ese momento en donde a veces no sabemos qué hacer. El salmista nos da un testimonio de lo que es confiar en Dios en esos tiempos difíciles. Y sin duda todos pasamos esos tiempos. El versículo inicia diciendo, de una manera, como dije, no está hablando de temor, sino está hablando de esa fortaleza que el salmista tiene en Dios. Y así que el punto número 1 es una confianza plena en la bondad de Dios. Y en los versículos es del 1 al 3 que ya leímos, inicia el versículo 1 diciendo: Jehová es mi luz y mi salvación. Jehová es mi luz y mi salvación. Y cuando el salmista dice esto, él está expresando realmente dónde estaba su confianza. Su confianza no estaba en sí mismo, sino más bien su confianza estaba en el carácter de Dios, en quién es Dios. Porque a veces en los momentos difíciles ponemos nuestra confianza en nosotros mismos, en aquellas cosas que nosotros podemos resolver, cómo lo podemos resolver.
pero la verdad es de que lo mejor que podemos hacer es confiar en Dios, y el salmista confía completamente en la bondad de Dios. La razón por la cual el salmista confía en Dios y tiene esta confianza en Dios es porque él tiene realmente una comunión con Dios, una comunión cercana. No se puede confiar en Dios si no conoces a Dios, si no tienes una comunión tan cercana con Dios, a Él. Además de esto, el salmista lo conocía, él sabía cómo es Dios, quién es Dios. Y además de esto, en muchas ocasiones, el rey David, él experimentó la benevolencia de Dios cuando le salvó de muchas situaciones difíciles y que le llevó para seguir adelante en las diferentes circunstancias, salvándole de los peligros en los que él se encontraba. Y piense usted en esto, hermano, porque podemos pensar en nosotros. Hemos pasado tiempos difíciles, y yo creo que algunos más, tiempos en los que pensábamos, esto no va a tener solución, esto es algo muy difícil. Y pudimos orar a Dios, y pudimos confiar en Dios, y pudimos esperar en Dios. Y Dios en su bondad respondió. Y Dios en su bondad nos llevó adelante, porque Él es Dios, porque pudimos descansar en Dios. De tal manera que el salmista, al tener esta certeza de quién es Dios para él y saber que Dios es bondadoso, él podía decir, él podía expresar las palabras que ya dijo: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? El apóstol Pablo decía o dice allá en Romanos capítulo 8, 31, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? O sea, la confianza está en Dios. En los tiempos de aflicción, es muy fácil, hermanos, que cada uno de nosotros caigamos en la desesperación. Es muy fácil que caigamos en la angustia. Pero el salmista pasó por esos tiempos, y lo que él expresó en este momento, no digo que no sintió en algunos momentos temor, sino él expresó en ese momento que Dios es su luz. Es decir, que en el momento de oscuridad, en el momento que no sabe qué hacer, en el momento que no sabe hacia dónde seguir, es Dios quien ilumina su camino, y es Dios quien le guía en su camino. Hay ocasiones que estamos en esos momentos y necesitamos de esa guía, necesitamos de esa luz, y el salmista dice: Jehová es mi luz. Pero no solo eso, sino también él dice: Jehová es mi salvación. Dios es quien le libera. Dios es el que le da una liberación segura. Dios es el que pone su pie, como dice en el Salmo 18, en un lugar espacioso, quien le cuida. Dios es el que le da la salvación, y Dios es el que nos da la salvación. Además, él también dice que Dios es su fortaleza. Es decir, en los tiempos antiguos, las fortalezas eran los lugares altos, los castillos que estaban bien fortificados, y que podía los soldados resguardarse en ese lugar de los ataques de los enemigos. El salmista, él ve a Dios como su castillo, que él le protegía, que él le resguardaba, que él era su escudo, que él era su protección, en él descansaba. Entonces, cuando el salmista entiende todo lo que Dios es para él, como nosotros podemos entender lo que Dios es para nosotros, podemos mostrar plena confianza en Él. En medio de la oscuridad, en medio del temor, en medio de la angustia, en medio de la desesperación, posiblemente él pudo decir: Jehová es mi luz, Jehová es mi salvación, Jehová es mi fortaleza. Y nosotros podemos confiar en Dios.
nosotros podemos confiar en nuestro Salvador, porque así como David confiaba en Dios porque le conocía, nosotros también podemos confiar en nuestro Salvador, en nuestro Señor Jesucristo, porque Él es nuestra luz, porque Él es el que nos sostiene, porque Él está con nosotros. Y ahí en el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 12, el Señor Jesús dijo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Cristo es la luz, Cristo es nuestra luz. Y luego dice ahí también en el mismo Evangelio de San Juan, capítulo 12, versículo 46. San Juan 12, 46. El Señor dice: aquí lo escribí mal. 12, San Juan 12, 46. Si alguien lo tiene, lo puede leer. Ok. Gracias, hermano. Yo la luz he venido al mundo para el que me sigue no permanezca en tinieblas. Otra versión, ¿verdad? Ajá, aquí dice: yo la luz del mundo, yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Cristo es nuestra luz. Cristo es nuestra luz que disipa las tinieblas que hay a nuestro alrededor. Él vino a este mundo para alumbrar nuestra vida. Él vino a este mundo para alumbrarnos y salvarnos de la oscuridad, de la maldad, y especialmente vino para salvarnos del pecado. Nosotros estábamos en un mundo de tinieblas. Nosotros estábamos en un mundo de oscuridad, en un mundo que no sabíamos para dónde ir, pero Cristo vino y nos alumbró con su evangelio. Y Cristo vino y nos trajo luz a nuestra vida. Él es la luz que nos alumbra cuando estamos en la oscuridad de la aflicción, en los momentos difíciles, en los momentos que a veces pasamos, ya sea por problemas de enfermedad, ya sea por problemas económicos, ya sea por problemas familiares. Él es la luz que nos alumbra en medio de la aflicción, cuando el temor invade nuestro corazón y muchas veces nos hace dudar de que Dios está presente. Es Jesús quien hace que el temor se aleje de nuestro corazón y que nosotros seamos alumbrados y que nosotros seamos guiados por esa luz y que podamos seguir por el camino correcto. Él dijo que está con nosotros. Él es nuestra luz. Él es el que nos guía. Él es el que nos ha dado salvación. Él es el que nos ha rescatado. Él es el que nos ha puesto nuestro pie, como dice, en un lugar seguro. Entonces podemos confiar en Jesús y podemos seguir a Jesús. Dice también: Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Nosotros sabemos esta expresión de David. Nosotros sabemos que aunque David era un hombre de guerra, un hombre valeroso, un hombre que sabía cómo enfrentar en su tiempo de una manera física, vamos a decir, a sus enemigos, él no confiaba en sus fuerzas. Él no confiaba en su habilidad para vencer en sus batallas. Él nos dice que Jehová es la fortaleza de su vida. Y lo vemos eso en la vida de David desde que era un niño y cuando vino ante Goliat y él se enfrentó y dijo: yo solo vengo en el nombre del Señor de los ejércitos. No decía: yo soy muy hábil, yo puedo lograr muchas cosas. Él dijo: yo vengo en el nombre del Señor de los ejércitos. David confiaba en Dios, su fortaleza venía de Dios. Y nosotros, hermanos, tenemos que fortalecernos en los momentos difíciles exactamente en Dios, porque de Él viene nuestra fortaleza.
La fortaleza que nosotros necesitamos, hermanos, en medio del desánimo, para seguir luchando en esta vida contra el mal, para seguir luchando en este mundo contra el pecado. La fortaleza proviene del Señor, y es ahí donde nosotros encontramos nuestras fuerzas, porque lo que nos sostiene en los momentos difíciles no es que nosotros seamos tan fuertes, no es que nosotros seamos tan firmes, sino lo que nos sostiene para que usted y yo podamos perseverar en nuestra fe en medio de la angustia, en medio de la aflicción, es la gracia de Dios. Es la gracia de Dios que nos fortalece, es la gracia de Dios que nos sostiene aún en medio de la debilidad. Él es el que nos sostiene, es la gracia de Dios la que nos sostiene. No somos nosotros, sino si es Dios mismo. La confianza en Dios que David tenía es lo que le permitió entrar y salir en los más grandes peligros. Fue su fortaleza, la fortaleza de Dios en su debilidad, quien le sostuvo y que le ayudó a enfrentar y que le fortaleció y le sostuvo en los momentos más difíciles. Y exactamente David, como sabemos, tuvo muchos enemigos. En toda su vida, desde el inicio de antes de ser rey, sabemos que él tuvo muchos con lo que tuvo que luchar, pero él siempre se sostuvo confiando en Dios y esperando en Dios. Ahí mismo en el Salmo, cuando estamos hablando de que confió en la bondad de Dios, en el versículo 2 y 3 dice lo siguiente: cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores, mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temeré. No temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Su fortaleza y valor provenía de Dios. Su fortaleza y valor descansaban en el carácter de Dios, que Dios es fiel, que Dios es bondadoso, que Dios es quien defiende su causa, que Dios es quien le alumbra en lo más oscuro que pueda estar en su vida. Y Dios sostuvo a este rey David. Lo sostuvo en los momentos más difíciles, en las luchas que enfrentó contra sus enemigos. Y cuando hablamos de enemigos, hermanos, no pensemos nosotros de que tenemos que enfrentar a nuestro enemigo, alguna persona, algún hombre que nos esté molestando, alguna persona que tenga problemas con nosotros. No, sino estamos hablando especialmente en nuestra vida espiritual como cristianos. Tenemos enemigos que nos quieren destruir y que nos quieren alejar de Dios y que no quieren que confiemos en Dios. Y nosotros sabemos que ese enemigo o los enemigos que nosotros tenemos es el diablo. El diablo nos quiere engañar, el diablo nos quiere alejar de Dios, el diablo no quiere que confiemos en Dios, el diablo quiere que vivamos en el temor, pero no podemos tener temor porque en Cristo, hermanos, tenemos la victoria. Y como decían los cantos que entonamos, ya la victoria está ganada, ya en Cristo tenemos salvación. Tenemos nuestro enemigo el diablo, pero también tenemos nuestro enemigo el mundo. El mundo nos quiere absorber, el mundo nos quiere capturar, el mundo quiere que le sigamos en las corrientes que ellos llevan. El mundo quiere ahogarnos con todo lo que es en esta vida. Y son nuestros enemigos con los cuales luchamos, porque aún tenemos un cuerpo, una carne que le atraen esas cosas. El diablo sabe cómo
cómo hacernos caer porque conoce algunas áreas de nuestra vida que son débiles. El mundo sabe qué son aquellas cosas que nos atraen y siempre está queriendo capturarnos con estas cosas. Pero un enemigo más que el cual siempre tenemos que estar pendientes es con nuestro yo, con nuestra propia carne, con nuestro propio orgullo, con nuestra propia personalidad, en la cual nosotros luchamos porque aún tenemos un cuerpo de pecado, hermanos. Y entonces nosotros necesitamos confiar en Dios, confiar en la bondad de Dios, depender que Dios es nuestra luz, depender que Dios es nuestra fortaleza, que Él es nuestra salvación, para que nosotros podamos vencer nuestros enemigos. Necesitamos fortalecernos en Dios. Porque mientras usted no esté fortalecido en su vida espiritual, mientras usted no tenga fortaleza espiritual, entonces vamos a ser derrotados. Pero el enemigo, como dije, ya ha sido derrotado en Cristo. La manera en que nosotros debemos enfrentar estos enemigos es confiando en Dios y fortaleciéndolos en su poder. Efesios capítulo 6, versículo 10 dice de la siguiente manera: por lo demás, hermanos míos, ¿qué dice? Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿En quién nos tenemos que fortalecer? En el Señor y en el poder de su fuerza. No es en nuestro poder, no es en nosotros, es en Dios, hermanos. Es Dios el que nos sostiene, es Dios, es en el poder de Dios. Ya sigue diciendo ahí, ¿verdad? Más adelante que nos vistamos la armadura de Dios para que podamos resistir al diablo. Pero ahí está diciendo en dónde tenemos que fortalecernos, en dónde tenemos que tomar nuestra fuerza, en quién tenemos que confiar, no en nosotros, sino en lo que Dios nos dice en su palabra, dónde, cómo puedes fortalecerte para poder seguir adelante firme, siempre fieles a Dios. Fortalécete en el Señor. David dice que él no tenía temor porque él confiaba en la bondad de Dios, porque él estaba delante de Dios, y como él sabe que Dios le defendía, como él sabe que de él venía el poder para salir adelante, entonces su deseo es estar más cerca de Dios. Si tú sabes que de Dios viene el poder para que tú puedas mantenerte firme, si tú sabes que de Dios viene el poder para que yo pueda triunfar en la vida, no triunfar en las cosas de este mundo, sino triunfar en mi vida espiritual y poder vivir para Dios, entonces yo necesito estar más cerca de Dios, porque no vas a poder fortalecerte en Dios mientras no nos acerquemos. Y David entiende esto, por eso dice en el versículo 4 al 6, el deseo de David es estar en la presencia de Dios, porque él sabe que de ahí toma su fortaleza, porque él sabe que de ahí él va a estar bien, porque él sabe que es Dios quien le va a proteger. Versículo 4 dice: una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. David tiene un deseo. El deseo es estar delante de la presencia de Dios, porque él entiende que la fortaleza que necesita para vivir en esa vida que pueda darle la gloria a Dios y honrar a Dios es en dependencia de Él. Y cuando Él dice una cosa he demandado, es que Él tiene su confianza en Dios y Él desea estar cerca de Él, no simplemente para que sea protegido, sino para mantener una comunión. Y como dice Él, y contemplar la hermosura de Dios. Hermanos, nosotros no podemos contemplar la hermosura de Dios, nosotros
nosotros no podríamos contemplar cómo es Dios si no pasamos por tiempos difíciles. Es en los momentos de adversidad en los que nosotros podemos confiar en Dios. Pero a veces en los momentos de adversidad hay dos maneras en las que podemos reaccionar. Una de ellas, cuando estamos pasando por momentos difíciles, es alejarnos de Dios. Y otra es acercarnos a Dios. Porque a veces cuando pasamos en momentos difíciles decimos, ¿por qué a mí, Señor? Y a veces lejos de decir, Señor, ayúdame, me acerco a ti, o estoy más a tu lado para que tú, Señor, me des la fortaleza y me des la luz para entender esto, a veces no nos acercamos. Pero David tomó la decisión más sabia, y esa decisión es estar cerca de Dios. Una cosa he demandado, dice, a Jehová, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. En los tiempos difíciles, como dije, si hay una manera en que usted pueda contemplar cómo es Dios en nuestra vida, necesitamos pasar por momentos difíciles. Y todos los pasamos. Pero lo que yo le estoy diciendo ahorita es que en esos momentos difíciles, en vez de alejarse de Dios, en vez de lamentar por lo que usted está viviendo, en vez de quejarse por lo que uno está viviendo, porque eso es algo que a veces hacemos, la queja, necesitamos acercarnos más a Dios, porque es en los tiempos difíciles donde en la presencia de Dios, estar en la presencia de Dios es mucho mejor, porque en su presencia nosotros podemos, si estamos en la presencia de Él, nosotros podemos contemplar su hermosura. ¿Cuál hermosura? ¿Cuál hermosura de Dios en esos momentos? Bueno, en esos momentos nosotros podemos contemplar su amor. En esos momentos nosotros podemos contemplar su bondad, que Dios es bueno. En esos momentos nosotros podemos contemplar su misericordia. En esos momentos nosotros podemos ver su fidelidad. Y en esos momentos nosotros podemos ver que nuestro Dios es poderoso. Podemos contemplar su poder, contemplar la hermosura de Dios. Hermanos, aquí en la iglesia, muchos de nosotros hemos vivido experiencias o han vivido experiencias que pensaban que no había solución a eso. Y sin mencionar a las personas, y ustedes saben que muchas veces algunos en un estado de salud, cuando los diagnósticos eran adversos y cuando no había más de dónde tomarse, cuando los recursos no son suficientes, cuando aún teniendo los recursos el diagnóstico es completamente adverso y no hay de dónde tomarte, tú puedes afianzarte en Dios y confiar en su bondad. Y muchos aquí han visto la bondad de Dios, han visto el amor de Dios, han experimentado realmente la misericordia de Dios, han visto la fidelidad de Dios y han visto el poder de Dios, porque cuando la ciencia médica dice ya no hay más que hacer, Dios tiene la última palabra. Y Dios cambió toda situación porque en su voluntad así estaba. Y algunos han podido ver realmente la hermosura de Dios. ¿Es verdad o no? Todos somos testigos de esos. Y ahí está, hermanos, y después de que vemos eso, ¿cuál debiera ser nuestra reacción? ¿Cuál debiera ser nuestra actitud? ¿Alejarnos de Dios o acercarnos más a Él? David sabía cómo era Dios con él y por eso él decía, yo quiero estar en la casa de Dios, yo quiero estar cerca de Dios, yo quiero estar en la presencia de Dios. Porque estar en la presencia de Dios, hermanos, hay paz, hay alivio,
en los momentos difíciles de la vida. No hay ninguna otra cosa que nos pueda dar paz tan profunda, hermanos, que solamente la bondad y la fortaleza de Dios en los momentos de adversidad que pasamos y vivimos en este mundo. No hay cosa más profunda que experimentar la bondad de Dios en nuestra vida. Así que lo único que nos puede dar fuerzas para superar todos los problemas es estar cerca de la presencia de Dios. Cerca de la presencia de Dios. David sabe esto, David sabe esto, que mientras puede él estar cerca de Dios es mucho mejor, porque va a estar fortalecido. Porque cuando él se fortalece en el Señor y cuando sabe que viene el día adverso, sabe quién es su protección, sabe quién es el que le va a cuidar. Versículos 5 y 6 dice así: porque él me esconderá, versículo 5, porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Hermanos, nosotros como cristianos, nosotros como hijos de Dios, sabemos que aún en el día del mal, Dios no nos ha dejado. Dios no está lejos de nosotros. Dios no nos ha abandonado. Y lo vemos como testimonio en toda la Biblia. Pero las personas que no tienen a Dios realmente puedan decir: es que Dios me ha dejado, es que Dios me ha abandonado, o simplemente no tienen su confianza en Dios, porque su confianza no está en Dios, sino su confianza está en ellos mismos. Pero el cristiano tiene su esperanza en Dios, y David tenía su esperanza en Dios. Y cuando él tiene su esperanza en Dios, él dice: me ocultará en lo reservado de su morada. Él sabe que Dios le va a guardar, él sabe que Dios le va a proteger, y dice: sobre una roca me pondrá en alto. Así es Dios. Yo no puedo estar en ese lugar, pero Dios me puede poner ahí. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificio de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. En gratitud a lo que Dios ha hecho, mi respuesta es alabar a mi Dios. Éxodo 15, nosotros vemos la reacción de María cuando el pueblo de Israel cruzó el Mar Rojo. ¿Qué hizo? Nosotros lo conocemos como el canto de María, ¿va? Y cómo alabó a Dios y cómo exaltó a Dios, hermanos, porque ella sabía y el pueblo sabía que Dios estaba con ellos. Y Dios está con nosotros, y su presencia está con nosotros, hermanos. La presencia de Dios cerca de nosotros es una bendición en la que podemos descansar y en la que podemos estar seguros. Y si nosotros dijéramos que la presencia de Dios no está con nosotros, pues estaríamos dudando de lo que Cristo nos ha dicho, porque Él nos ha dicho: mi presencia estará contigo todos los días de tu vida. Solo Cristo nos puede ocultar, solo Cristo nos puede poner en ese lugar alto. Él es el único que puede levantar nuestra cabeza en medio de la lucha contra aquellas cosas con las cuales no podemos. Y cuando nosotros vemos eso que Él ha hecho por nosotros, entonces nuestro corazón se va a desbordar en gratitud a Dios, porque Dios ha mostrado su bendición en nuestra vida. Así que no nos olvidemos, hermanos, cuando Dios nos ha mostrado su bondad, y especialmente ya nos ha mostrado su bondad al darnos salvación. No nos olvidemos ni seamos ingratos, sino que volvamos a Él y acerquémonos más a Él y vivamos en esa comunión con Él y estemos ahí bien afianzados en Él.
porque cuando estamos en Cristo y tenemos perdón, y mantenemos una comunión más íntima, nosotros somos fortalecidos en nuestra vida espiritual. Y al ser fortalecidos y reconocer que Dios nos ha sacado adelante, podemos alabarle, como dice este salmo: cantaré y entonaré alabanzas a Jehová, alabaré a mi Dios. Hoy venimos a alabar a Dios y venimos a darle gracias y venimos con ese gozo en nuestro corazón, porque hasta aquí el Señor nos ha sostenido, porque hasta aquí el Señor nos ha guardado, porque en medio de la angustia, en medio de los problemas, en medio de la necesidad, Dios no ha dejado a ninguno de nosotros. Confiemos en Cristo, vayamos a Cristo, descansemos en Cristo. Estando en la presencia de Dios, David hace algo muy especial y él clama por eso. Y él clama eso. El punto número 3, David ora a Dios buscando la gracia de Dios. Dice versículo 7, y ahí va a ser desde el versículo 7 al 12, dice: oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y responde. Mi corazón ha dicho de ti: buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí. Este rey, el rey David, ora desde el fondo de su corazón y lo hace confiando en el Señor. Y lo hace confiando en que en esos momentos difíciles Dios lo va a esconder en su morada. Y que en esos momentos difíciles Dios dice que no va a esconder su rostro de él. Y él está orando para que Dios no esconda su rostro de él. Y él está diciendo que le provea de su gracia, de su misericordia. Dice aquí: ten misericordia de mí, respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti: buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí. Dice: no me dejes ni me desampares, dice el versículo 9. Dios de mi salvación. Y cuando él está orando en esta manera, está diciendo: Señor, no retires de mí tu poder, no retires de mí tu misericordia, porque si hay algo que me sostiene, Señor, eres tú. Y él está orando al Señor, y él está clamando al Señor, y él está pidiendo que el Señor sea quien le sostenga, y él está buscando de la gracia de Dios, porque en ese momento él sabe que necesita de Dios. De manera, mis hermanos, que cuando estamos delante de la presencia de Dios, usted y yo podemos orar y podemos decirle: Señor, dame de tu gracia. Señor, no retires de mí tu poder, no me dejes al desamparo, porque sin ti yo no podré seguir. ¿Saben una cosa, hermanos? Dios nos sostiene. Él nos sostiene con su poder. Y si hemos perseverado, y si estamos aquí, y si podemos seguir adelante, y si podemos mostrar fidelidad a Dios, es porque Dios mismo nos ha sostenido. Y necesitamos que Dios nos siga sosteniendo. Por eso David pide y le dice: Señor, yo quiero que tú no retires, que me des de tu misericordia y que no retires tu poder de mí. Porque él sabe, hermanos, que lo único que le puede proteger, el único que le puede ayudar, es realmente el poder de Dios, ese poder que actúa en la vida de sus hijos y que es real. Mi Dios es, ¿cómo dice el canto? Mi Dios es real, real en mi ser. Dios es real en tu ser. Es verdad lo que cantamos. No cantamos algo que simplemente cantamos, sino cantamos algo que es una verdad. Y Dios es real y está presente con nosotros. Tan real que se hizo hombre y vino a habitar con nosotros.
tan real que Él sufrió y conoce nuestras necesidades. Y habitó entre nosotros, y como dice el Evangelio de Juan, y vimos su gloria, y gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de bondad. Dios es real, está con nosotros. Y el salmista por eso sigue pidiendo y dice, pensando en que Dios le va a proteger, pensando en que Dios es real y está con él, y que no le va a dejar, y que siempre va a estar con él. Él dice en el versículo 7, versículo 10, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Yo creo que algo muy triste para el ser humano es sentirse abandonado por sus padres. Lo vemos en la vida de la sociedad y vemos a muchos niños con muchos problemas porque sus padres les han abandonado. Pero David dice, aunque mi padre y mi madre me abandonaran, me dejaran, con todo esto Jehová, dice, me recogerá. Hermanos, podemos ser abandonados en esta vida, porque vivimos en una vida en donde podemos decir nuestro mundo está afectado por el pecado. Y podemos sufrir muchas cosas, y que podemos ser abandonados. Pero ¿saben una cosa? Dios nunca nos abandonará. Dios nunca nos dejará. ¿Y saben por qué? Porque Dios es fiel. Por eso les decía al principio que la confianza de David no descansa en él, sino descansa en el carácter de Dios. Y Dios es fiel. Yo sé que Dios está conmigo. Yo sé que no me va a dejar. Y yo sé que ha habido momentos que a lo mejor le he fallado, pero yo puedo retornar a Él y pedirle perdón y ponerme a cuentas con Él. Y Dios no me va a abandonar. Y Dios me va a levantar. Y yo puedo seguir delante de Él. Hermanos, Dios es fiel. Dios no nos abandona. Dios nos sostiene. De igual manera, hermanos, nosotros podemos confiar porque nuestro Señor Jesucristo nunca nos va a abandonar. Su gracia siempre nos va a sostener. Nosotros podemos sentirnos confiados porque su promesa es que siempre va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Nunca nos abandonará. ¿Puedes confiar en eso? ¿Podemos confiar en eso? Porque confiamos en Dios, en lo que dice su palabra. Por lo cual nosotros debemos orar como lo hizo David y pedir al Señor que nos enseñe, que nos guíe las sendas de rectitud para no caer en la trampa de nuestros enemigos, y que el diablo y que el mundo no nos aleje de Dios, ni nuestro orgullo ni nuestro yo nos aparte de Dios, sino que podamos ir adelante. Y para eso nosotros necesitamos decirle a Dios, como dice el versículo 11, enséñame, oh Jehová, tu camino, y guíame por sendas de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. David dice, enséñame. Hermanos, todos necesitamos que Dios nos enseñe a confiar en Él. Todos necesitamos que Dios nos enseñe a vivir en rectitud a pesar de la adversidad. En la carta del apóstol Pedro vemos cómo Dios a través del apóstol Pedro motiva a la iglesia que en medio de la persecución, en medio de la adversidad, ellos puedan mantenerse fieles a Dios y que puedan mantener su esperanza en Dios. Pues nosotros cuando le decimos al Señor, enséñame, cuando David dice enséñame, él ruega que el Señor le enseñe a vivir en rectitud
para poder honrarle, para honrar a Dios. Pero también le pide que le lleve por el camino recto y firme donde, perdón, donde no hay peligro de resbalar por causa de sus enemigos. Que Dios nos ayude para que nos sostenga, para que nuestro pie no resbale y le fallemos al Señor y nos apartemos del Señor. Porque dice que nuestros enemigos acechan con crueldad. Y entonces, ¿qué quiere el enemigo, el diablo? Quiere que nos resbalemos, quiere que nos caigamos, quiere que nos apartemos. Pero el rey David sabe que solo Dios le puede sostener, que solo Dios le puede guardar, que solo Dios le puede llevar adelante y especialmente le puede guardar en la adversidad. Por eso él ora a Dios y le dice: Señor, yo quiero de tu gracia, yo quiero que tú me sostengas, yo quiero que tú me ayudes, yo quiero que tú me enseñes. Y al entender todo esto, de lo que Dios hace, primeramente, como hemos dicho, él descansa en la bondad de Dios. Él al saber que es Dios quien le sostiene, él busca esa comunión con Dios. Él busca tener esa comunión más cercana con Dios. Pero él ora a Dios para que le dé de su gracia y pueda perseverar en serle fiel y honrar a Dios. Y al confiar David en la bondad de Dios, él lo que hace, hermanos, es que también nos invita a nosotros, o invitó a los de su tiempo a que confiaran en Dios. Él dependió completamente de esta bondad de Dios. Dice el versículo 13 y 14: hubiera yo desmayado si no creyere que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Si Dios no me sostiene, hubiese yo desmayado. Y luego dice el 14: aguarda a Jehová, esfuérzate, aliéntese tu corazón. Y luego dice: sí, ¿espera en quién? En Jehová. Si Dios no me sostiene, yo no puedo sostenerme. Si Dios no me da la fortaleza, yo no tengo fortaleza. Si Dios no me alumbra en mi vivir, yo vivo en la oscuridad. Si Dios no me guía, entonces no tengo dirección, pero yo tengo a Dios en mi vida. Y entonces él dice: yo hubiese desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Y él dice: aguarda a Jehová, esfuérzate, aliéntese tu corazón, si espera en Jehová. Toda su confianza que David tenía descansaba en el carácter bondadoso de Dios. Por eso él dice: yo hubiese desmayado si no creyese en que veré en la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Eso que él dice es una declaración de triunfo en esta vida. Él sabía que en Dios solamente podía encontrar la ayuda para triunfar en su vida espiritual. Y es que, hermanos, al final de nuestra vida cristiana, cuando somos cristianos, ¿sabe quién nos va a llevar hasta el buen puerto? ¿Sabe quién nos va a llevar hasta la presencia de Dios? Cristo mismo, la gracia de Dios. Si usted va a perseverar, si usted va a seguir, si usted no se va a apartar, si usted no se va a alejar, ¿sabe quién nos va a llevar hasta el final? Dios mismo, su gracia. Así como por su gracia fuimos llamados, su gracia nos sostendrá todo el camino hasta que lleguemos a la presencia de Dios. De tal manera que nosotros debemos esperar en Dios en oración. En oración podemos esperar en Él pidiéndole, debemos esperar en oración pidiendo a Dios su dirección, su cuidado, su provisión, su fortaleza, su consuelo en los momentos difíciles, confiando que cada día Él está con nosotros. Así, de esta manera, hermanos, podremos vivir en este mundo para la gloria de Dios. Y podremos nosotros desechar el temor porque estamos confiados en Cristo, que es nuestra luz y que Él es el que nos sostendrá hasta
hasta el final de nuestro camino. No en nosotros, sino en Cristo. Así que veamos las aplicaciones. Hermano, cuando estés pasando por esos momentos de oscuridad que te hacen sentir que estás desamparado, recuerda que Cristo está contigo. Él es nuestra luz y nunca nos ha dejado, en todo tiempo nos ha mostrado su bondad, su cuidado y su provisión. Confía en Él y no permitas que el temor se apodere de tu corazón. Número 2, lo mejor que puedes hacer es buscar estar en comunión con Cristo y crecer en el conocimiento de Él, para que cuando llegue ese día malo puedas ver sus bendiciones, siendo Él tu refugio, el que te haga victorioso en tu lucha contra el diablo, el mundo y tu propio yo. Tú puedas ver allá la bondad de Dios, tú puedas ver el amor de Dios, tú puedas ver el cuidado de Dios, la misericordia de Dios, la fidelidad de Dios. Solo en Cristo podemos descansar y estar seguros. 3, ora continuamente, confiando en que su gracia, la gracia de Dios, es la que te sostendrá en los momentos difíciles, sabiendo que lo único que nos puede salvar y sacar victoriosos en nuestra lucha contra el pecado es Cristo mismo. Oremos a Dios por eso y esperemos en Dios y dejemos que Cristo sea el que alumbre nuestro camino, y así nosotros podamos seguir adelante en este mundo viviendo una vida que honra a Dios. ¿Para la gloria de quién? Nuestra. Para la gloria de Dios, no la gloria nuestra, para la gloria de Dios. Que Dios bendiga su palabra y que podamos confiar plenamente en nuestro Señor. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu palabra, muchas gracias porque en ella podemos encontrar, Señor, el consuelo, la fortaleza, el ánimo en los momentos difíciles. Gracias, Señor, porque eres un Dios fiel. Gracias porque estás con nosotros. Gracias porque nos sostienes. Gracias, Señor, porque sabemos que tú nos llevarás hasta el final de nuestra vida y estaremos contigo, Señor. Ayúdanos a perseverar en ti. Ayúdanos a honrarte, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Solito se pagó. Es la bondad de nuestro Dios quien nos sostiene y quien nos ha guardado hasta estos momentos. Así que vamos a ponernos sobre nuestros pies y vamos a entonar este canto. Se llama La bondad de Dios. Seguramente para muchos es conocido. Y para quien no, vamos a entonar esta parte del coro.